Bienvenido nuevamente al programa Su Palabra y Mi Poema. Yo soy Pedro Héctor Rodríguez y este es el programa número 27. Lleva como título Entre el eterno pasado y la eternidad futura. Vamos a tener una palabra de oración. Padre Celestial, gracias porque en tu amor hoy nos das la oportunidad privilegiada de leer tu palabra, estudiarla, de buscar en ella la salvación, Padre, que tú nos has prometido, que podemos ser sabios si escudriñamos en ella. Gracias, Padre. Bendícenos, que tu Espíritu Santo nos guíe, nos fortalezca y que nosotros podamos poner la atención para no perdernos ni un pedacito de esta bendición. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Así que esto es entre el eterno pasado y la eternidad futura. Hay un pasado eterno. Dios existió desde siempre. El ser humano no podemos nosotros entender esto, y sin embargo es la forma en que Dios se nos presenta y tenemos que aceptarlo por fe. De lo contrario, ¿cuál sería la alternativa? Un eterno pasado sin Dios. Tal cosa no puede ser. Hay un eterno pasado con Dios. Así que ese eterno pasado es hacia atrás y también hacia adelante. El pecado, ya sabemos, comenzó en el cielo con la rebelión de Lucifer, a quien la Biblia entonces llegó a llamar Satanás, que significa adversario. Él se rebeló contra Dios en el cielo, luego vino a esta tierra y pasó a esta tierra recién creada, y el pecado entró aquí porque la primera pareja fue tentada y cayeron ante la tentación de Satanás. Ahora, después de 6.000 años de pecado, el eterno pasado está a punto de dar paso a la eternidad futura, sin pecado, sin muerte, sin calamidades. Y vamos a ver cómo Dios en su plan mandó a su Hijo a este mundo para que muriese por cada uno de nosotros. Pero aquí es interesante ver cómo la iglesia, que es el conjunto de los creyentes, que es la familia a la cual somos añadidos cuando aceptamos a Cristo y somos bautizados, también es mencionada como el objeto de la salvación. Porque claro, la iglesia somos todos nosotros. Dice en Efesios 5, del 25 al 27, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fueran santa y sin mancha. Así que Cristo está comparando aquí a la iglesia como su esposa y dice que se entregó por ella, por amor. No solamente se entregó por ti y por mí, para que si creemos tengamos vida eterna, sino que como tú y yo somos llamados a formar parte de la familia llamada iglesia, entonces también se entregó por la iglesia. Y Él viene a buscar a una iglesia compuesta por ti, por mí y por todos los que acepten a Cristo. Ahora, esa iglesia va a ser el día que Él se la presente, el día que Él tenga la boda con ella, porque ahora está desposado con ella, va a estar pura y sin mancha, sin arruga, sin cosa semejante. Hoy no podemos decir eso, ¿verdad? La iglesia tiene arrugas porque yo soy una arruga de la iglesia, porque no soy perfecto. Y así pasa con todos mis hermanos. Bueno, entonces vamos a ver que Él sí va a venir a buscar una iglesia que se la va a presentar gloriosa y sin mancha. Esa será la culminación de lo que va a suceder en este mundo. Ahora, vamos a Apocalipsis 19, 6 al 9. Y este capítulo narra proféticamente el momento de la boda en que Cristo se presenta a sí mismo a la iglesia gloriosa y sin mancha. Ese día se efectúa ese encuentro que Jesús preparó para ese tiempo, para presentársela como una iglesia gloriosa y sin mancha para que sea su esposa. Dice en el versículo 6, y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decía, aleluya, porque el Señor, nuestro Dios Todopoderoso, reina. Gocémonos y alegrémonos, y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado. Bueno, dice la Biblia que Jesús ahora es nuestro sumo sacerdote en el cielo.
Pero, claro, cuando llegue el día en que su obra sacerdotal haya terminado, porque ya no hay más intercesión que hacer, porque ya cada persona hizo su decisión o para vida eterna o para muerte eterna, entonces el Señor pasa de ser sacerdote o sumo sacerdote, intercesor, a ser rey, que ya viene a tomar posesión del reino eterno. Entonces, dice aquí, ha llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. La iglesia ese día está ya como Pablo la soñó o la describió en el capítulo anterior, en Efesios 5, cuando dijo, se la va a presentar a sí mismo una iglesia sin mancha, sin arruga y sin contaminación. Así que su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente. El lino fino, dice allí el mismo versículo, representa las acciones justas de los santos. Hoy día, si nosotros pusiéramos todas las acciones de los llamados santos, que son los miembros de iglesia, a quien Jesús está santificando, a quien ha puesto aparte, por eso le llama santos. Si ponemos todas las acciones a la vestidura de la iglesia, el vestido de la iglesia va a estar feo. Sin embargo, para ese día va a estar vestida de lino fino, blanco y resplandeciente, que son las acciones justas de los santos. Ese día ya los santos no harán ninguna acción injusta, sino que todas serán justas. Y esa será la iglesia adornada que Cristo viene a buscar. ¿Por qué? Porque esa justicia se la ha otorgado Cristo. No solamente se la atribuyó cuando no la tenía por completo, sino que se la fue impartiendo poquito a poco, hasta llegar a ser esa iglesia pura, vestida de lino fino, blanco y resplandeciente. Ahora, el versículo 9 dice, el ángel me dijo, el ángel que estaba mostrándole a Juan, conversando con Juan en esta visión, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. ¿Palabras qué? Verdaderas. Entonces vi el cielo abierto y había un caballo blanco. El que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llamas de fuego. En su cabeza tenía muchas diademas y tenía escrito un nombre que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es la palabra de Dios. Dicen otras versiones el verbo de Dios. Claro, es el mismo Jesús que ahora regresa glorificado. Los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio también están vestidos así como la iglesia que lo espera. Los seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones. Significa allí la palabra de Dios, ¿verdad? Que es la que juzga. Y él la regirá con vara de hierro. Él pisa el lagar del vino del furor y de la ira de Dios Todopoderoso. Porque Dios, ahora, después que ha hecho todo y ha extendido la gracia a los seres humanos y ha puesto la sangre de Cristo para que todos puedan ser salvos, llega el momento en que ya no queda nada bueno. Todo el mundo que quedó sobre la tierra sin aceptar a Cristo es ahora impío total, sin posibilidades de ser transformado, y por eso dice que pisa el lagar del vino del furor, de la ira de Dios Todopoderoso, porque contra el pecado que no se enmendó, lo que queda es la ira de Dios Todopoderoso. Dios no puede, por su naturaleza, convivir con el pecado. Es interesante notar que hoy Dios, sí es cierto que aborrece el pecado, pero ama al pecador. Pero cuando el pecador y el pecado ya se hagan uno mismo, cuando ya no haya posibilidad de quitar ese pecado del pecador, entonces la persona ahora es pecado completamente y va a recibir el furor de la ira de Dios. Una cosa es difícil de entender porque Dios es amor, pero también es difícil entender cómo Dios ama al pecador. Pero finalmente su ira ya no puede ser detenida más y se manifiesta contra aquellos que ya no tienen forma de ser transformados. Dice, en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Vi un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo, congregaos a la gran cena de Dios.
para que comáis carnes de reyes y capitanes, y carne de fuertes, carnes de caballos y de sus jinetes, carnes de todos libres, esclavos pequeños y grandes. Así que en la cena de la boda del Cordero incluye a las aves de rapiña, comiendo las carnes de aquellos que no aceptaron a Cristo. Y vi a la bestia y a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo blanco y contra su ejército. Así que todos los poderes terrenales, una bestia de la cual hemos explicado un poco, volveremos a explicar, los reyes de la tierra, enemigos de Dios, que van a guerrear contra él. Pero dice, la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen, y estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre, y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Resumiendo, Cristo desciende del cielo, después que ha salido del santuario celestial, después que ya no intercede más, porque el que es justo sigue siendo justo, y el que es injusto sigue siendo injusto, porque ya cada uno selló su propio destino, y unos aceptaron a Cristo por completo y fueron transformados por el Espíritu Santo, y otros sencillamente se quitaron, se encallecieron, cerraron toda posibilidad y ya no hay para ellos remedio. Ellos mismos se cerraron la puerta, ¿verdad? Y ahora, al descender del cielo, lógico, su ira se manifiesta contra aquellos, y los que son salvados, pues lo reciben con alegría. Y están vestidos de vestiduras blancas, con lino fino y resplandeciente. Ahora, vamos a abundar un poquito más en ese lino fino y resplandeciente y cómo estar vestido de ese lino. Dice, tú dices, Apocalipsis 3, 17 al 18. Volvemos al mensaje de la iglesia de la Odisea, la que hemos visto antes. La última de todas las iglesias que viven sobre la tierra, el último periodo de la historia sobre la tierra. Tú dices, yo soy rico, me he enriquecido y de nada tengo necesidad. Ese es un problema de la iglesia de la Odisea. Dice la Biblia que es tibia, que se cree que lo tiene todo. Por eso es que es tibia, porque no se da cuenta de la necesidad que tiene de una entrega total a Dios. Pero no sabes que eres desventurado, miserable, pobre, ciego y estás desnudo. Y ahora dice, por tanto yo te aconsejo que compres de mí oro refinado en el fuego para que sea rico. Oro refinado en el fuego para que sea rico. En otras palabras, ese don, ese fruto del Espíritu, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y también dice, y vestiduras blancas para vestirte. ¿A quién vamos a ir a buscar esas vestiduras blancas? Vamos a ir a Cristo. Y Él dice que lo da gratis, pero hay que ir a Él a buscarla. Es gratis, pero no está disponible para el que no va a Cristo a buscarla. Dice, para que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirios para que veas. En otras palabras, tú tienes que hacer esto. Tienes que comprar el oro, tienes que comprar la vestidura blanca, pero tienes que ungir los ojos con colirios para que veas. Si no, vas a seguir ciego y no te vas a dar cuenta de la necesidad que tienes. Ah, mi amigo, mira, la justicia de Cristo es una cosa tan grande. Tú piensas en Cristo por un momento y piensas en ti. Haz una comparación. Y cuando hagas esa comparación, te vas a ver cómo eres. Te vas a ver que eres un pecador. Yo leí una vez un libro de Billy Graham y él contó la historia de un día, pensando en la justicia de Cristo, miraba a las camisas muy blancas que su esposa le planchaba. Decía, qué blancas estas camisas, quizás me sirven para ilustrar la justicia de Cristo. Pero entonces miró a través de la ventana y vio la nieve recién caída, mucho más blanca que su camisa. Cuando miró de nuevo a su camisa, la encontró como amarillenta. En comparación, aunque la camisa era blanca, parecía amarillenta, puesta junto o comparada con la nieve que caía. Y así es, mi hermano. Tú puedes mirar de pronto, si te miras a ti mismo solito,
Puedes decir, oh, yo he hecho esto, he superado en aquello, he avanzado en aquello otro, he dejado aquello otro. Y qué bien, qué blanco estoy. Usando la palabra blanco aquí en el sentido de pureza. Pero cuando miras a la justicia de Cristo, te das cuenta que tu pureza no es tal pureza, que todavía parece un trapo de inmundicia al lado de la justicia de Cristo. Por eso anhelas la justicia de Cristo, por eso se la pides. Y cuando Cristo aparezca, vas a estar, si mantienes esa actitud, vestido con esa vestidura blanca que es la justicia de Cristo, porque la contemplas y Cristo te la otorga. Bien, entonces, yo quiero ahora leerte este poema que se titula así como el título de esta presentación, Entre el eterno pasado y la eternidad futura. Porque ahora vivimos, aún la época, los 6.000 años que hemos vivido de pecado, son parte de la eternidad, el eterno pasado. Y ahora estamos ya a punto de empezar hacia la eternidad futura, cuando termine la era del pecado. Dice, entre el eterno pasado y la eternidad futura, somos caminantes ciegos, desviados de la ruta. La humanidad agoniza, necesitada de ayuda, entre el eterno pasado y la eternidad futura. Sufrimos una caída, un accidente terrible, mas Dios nos da solución, aunque parezca imposible. Entre el eterno pasado y la eternidad futura, en medio de estas tinieblas, la luz de Dios nos alumbra. La operación de rescate está ya por culminar. Pronto seremos llevados a nuestro hogar celestial. 60 siglos de historia nos han traído hasta aquí, mas la era del pecado está llegando a su fin. Ya pronto comenzará esa eternidad futura, cuando Jesús nos levante de nuestra cuneta oscura. Entre tanto, prediquemos que Cristo, manso Cordero, quita el pecado de aquellos que a Él se dan por entero. Luchemos esta batalla, aunque parezca muy dura. Vamos a triunfar con Cristo, envueltos en su armadura. Ya pronto seremos parte de una iglesia sin arrugas, vestida de lino fino que resalta su hermosura. La iglesia, hoy imperfecta, ya librada de ataduras, casi al cruzar la frontera, brillará hermosa y pura entre el eterno pasado y la eternidad futura. Qué hermoso pensar en este momento. Y tú dices, bueno, yo y mis hermanos no formamos esa iglesia pura, vestida con esas vestiduras blancas de todas acciones completamente justas. Yo también pienso igual. Y sin embargo, perseveremos en Cristo. Miremos su vestidura blanca todos los días. Anhelémosla. Vengamos a Él y pidámosla. Él nos la va a atribuir, aunque no la tengamos ahora, pero nos va a ir santificando y perfeccionando más y más. Y tú y yo pronto podremos ser parte de esa iglesia pura y sin mancha y sin arrugas, que brilla, hermosa y pura, como lino fino, blanco y resplandeciente, entre el eterno pasado y la eternidad futura. Quiero hacerte el llamado, mi querido hermano, que te das cuenta como yo, que no estamos en una iglesia sin manchas, sin arrugas, porque tú y yo estamos también con manchas y con arrugas. Y al darnos cuenta de eso, pues anhelamos aquello que Cristo quiere darnos. No te desanimes, sigue anhelándolo. Sigue cada día contemplando a Cristo. Sigue cada día buscando en Cristo. Y Él te va a hacer parte de esa iglesia triunfante que entre el eterno pasado y la eternidad futura va a resplandecer para la gloria de Dios. Y tú, mi querido amigo, que no has comenzado a caminar con Cristo, que no estás en la iglesia, piensa en esto. Sí, yo me voy a unir a una iglesia imperfecta y yo mismo voy a ser imperfecto, pero Cristo, si lo contemplo, me va a atribuir su perfección, me va a atribuir su justicia cada día, aunque yo no sea plenamente justo, pero me va a atribuir esa justicia y me va a ir perfeccionando y perfeccionando si yo persevero, de tal manera que un día voy a ser parte de esa iglesia pura, sin mancha, esa iglesia que espera a Cristo,
ese día glorioso de la boda que pronto viene. Quiero orar contigo y por ti. Padre Celestial, gracias por tu amor, gracias porque en este día tenemos nosotros el privilegio de escuchar, de aprender estas cosas, de aceptar a Cristo y a su justicia en lugar de nuestra pecaminosidad. Gracias, Padre, porque Él sigue haciendo la obra si nosotros perseveramos de irnos impartiendo más y más esa justicia, de tal manera que llegará el día en que solo haremos acciones justas. Y aunque ya no habrá intercesor en el cielo, porque Cristo saldrá como Rey, no tendremos necesidad de arrepentimiento, porque ya todas nuestras acciones serán justas. Oh Padre, hoy sí tenemos necesidad de arrepentimiento. Ayúdanos hoy, Padre. Ayúdanos. Ayuda a mis hermanos y a mí. Ayuda a los que me están escuchando, que todavía no son parte de la iglesia. Ayúdanos a todos unirnos en este mensaje glorioso y entregarnos a Cristo, al glorioso Cristo, al amante Cristo por entero, para que pronto podamos estar allí, ya casi pasando la frontera, ver a Cristo aparecer y brillar para su gloria, entre el eterno pasado y la eternidad futura. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Acuérdate, mi amigo, busca la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Allí te pueden ayudar. Son imperfectos, somos imperfectos, pero ahí un grupo de personas imperfectas nos vamos a ayudar unos a otros, vamos a mantenernos mirando a Cristo y pronto vamos a hacer esa iglesia pura y sin mancha. Dios te bendiga y quiero ahora dejarte con este pensamiento maravilloso que es el lema de mi vida. Dios te ama. Dios te ama. Dios te ama. Dios te ama.